Bueno, empecemos. Cualquier persona que llega a un nuevo puesto de liderazgo se topa con un dilema, uno bien crítico. Por un lado está esa presión por actuar, por demostrar de qué se está hecho, y por el otro, la necesidad, pero de verdad, la necesidad de aprender. Ignorar este equilibrio puede ser, pues, un desastre. A ver, imaginen que les dicen esto, a solo 2 meses de empezar un nuevo trabajo. Estas fueron las palabras exactas que le dijo su jefe a un nuevo director llamado Chris. Y creo que esto deja clarísimo, desde el principio, lo mucho que está en juego durante una transición de liderazgo. Bueno, pues vamos a conocer a Chris, un gerente con mucho talento, lleno de potencial, que se unió a una nueva empresa, Phoenix Systems, con todas las ganas del mundo de generar un impacto y hacerlo rápido. Pero como veremos, ese entusiasmo lo llevó por un camino totalmente equivocado. Fíjense qué rápido se vino todo abajo. En su primer mes, Chris llega e impone un sistema que ni siquiera conoce bien, asumiendo que lo que le funcionó antes, pues tiene que funcionar ahora. Y claro, ¿qué pasa para el segundo mes? La operación se viene abajo, la productividad se desploma y el lanzamiento de un producto súper importante está en riesgo. Para el día 60, se enfrenta a esta dura realidad. La historia de Chris no es un caso aislado, para nada. Es el ejemplo perfecto de una trampa en la que caen muchísimos líderes, la trampa de la acción prematura. Así que vamos a desmenuzar esto para entender bien por qué pasa. Entonces, la pregunta del millón es, ¿cuál fue el error de fondo de Chris? Porque no fue su intención ni tampoco su capacidad. El problema, en realidad, fue su enfoque desde el día 1. Aquí está el meollo del asunto. Chris cayó en lo que se llama la urgencia de actuar. Es como esa comezón, esa necesidad compulsiva de hacer cambios ya, de llegar con la solución mágica bajo el brazo. Y lo más interesante es que esta presión, la mayoría de las veces, no viene de afuera, sino de adentro, de esa necesidad de probarnos que podemos. Y fíjense, esto es como una espiral descendente, un círculo vicioso. Primero, se actúa sin haber aprendido lo suficiente. Lógico, esto lleva a tomar malas decisiones. Como consecuencia, se empieza a perder credibilidad con el equipo, y cuando se pierde esa confianza, la gente deja de compartir información importante. Y el resultado, pues se toman decisiones todavía peores. Es un ciclo que se alimenta a sí mismo. La lección aquí es clarísima. La acción prematura no genera respeto, al contrario, lo destruye. Entonces, si ese ciclo es tan destructivo, ¿cómo se rompe? Bueno, la respuesta es un cambio radical de mentalidad. Es darle la vuelta a la tortilla. Hay que dejar de ver el aprendizaje como algo pasivo, que se hace en el tiempo libre, y empezar a tratarlo como la inversión más estratégica que se puede hacer. Y aquí se ve clarísimo el contraste, ¿no? Por un lado, el líder que fracasa llega con la respuesta, como Chris, pero el líder que tiene éxito llega con preguntas. Uno siente esa compulsión por actuar, mientras que el otro sabe equilibrar la acción con la observación. Es la diferencia fundamental entre imponer y entender, entre buscar una validación rápida y construir credibilidad a largo plazo. Muy bien, ya quedó clara la mentalidad. Ahora, vamos a la práctica. Porque no se trata nada más de querer aprender, sino de tener un método para hacerlo de forma eficiente. Y todo empieza con hacer las preguntas correctas. Hay un marco súper simple, pero de verdad muy poderoso para estructurar todo este aprendizaje. Y es explorar la organización a través de 3 lentes: su pasado, su presente y su futuro. Es una forma sencillísima de organizar la curiosidad y asegurarse de cubrir todas las bases antes de mover una sola pieza. Primero, el pasado, o sea, ¿por qué las cosas se hacen como se hacen? Antes de querer cambiar cualquier proceso, es vital, pero de verdad vital, entender por qué se creó en primer lugar. Si no, se corre el riesgo de destruir algo que era valioso sin siquiera saberlo. Luego, el presente. Y esto va mucho más allá del organigrama oficial, ¿eh? Se necesita entender la realidad del día a día, los procesos que sí funcionan, la cultura real y, algo crucial, el mapa político. ¿Quién toma las decisiones de verdad? ¿Quién tiene esa influencia informal que no sale en ningún documento? Y finalmente, el futuro. Porque aprender no es solo hacer arqueología organizacional, se trata de mirar hacia adelante. ¿Cuáles son los retos que se ven en el horizonte? Y todavía más importante, ¿dónde están esas grandes oportunidades que a lo mejor nadie está viendo? El punto clave de este marco es que nos da una visión completa, no solo una foto del momento. Ahora que ya tenemos este marco de pasado, presente y futuro, la pregunta es, ¿cómo juntamos toda esa información de manera efectiva? Porque no se trata de tener conversaciones casuales en el pasillo, sino de aplicar un método estructurado para obtener respuestas que de verdad sirvan.
Y aquí está la herramienta más poderosa de todas. Estas 5 preguntas. Fíjense bien cómo cubren el marco que acabamos de ver. Las 2 primeras nos hablan del presente y del pasado, mientras que la 3 y la 4 se enfocan de lleno en el futuro. Y la quinta pregunta, ese es oro puro para entender perspectivas. La estrategia es simple. Hacer estas mismas 5 preguntas, en ese orden, en reuniones 1 a 1 con cada reporte directo. Y aquí viene la magia. Cuando se empiezan a comparar las respuestas, se descubren patrones, coincidencias y contradicciones que dan un mapa increíblemente claro de la situación real. Bien, ya cubrimos la mentalidad, el marco y el método. Ahora vamos a juntar todo en un plan de acción súper simple y claro para esos primeros 30 días cruciales. A ver, sigamos la línea de tiempo. Incluso antes de poner un pie en la oficina hay que hacer la tarea. Durante la primera semana, la única misión es escuchar. Se aplican las 5 preguntas en esas reuniones individuales y al final del mes se comparte lo que se ha aprendido. Ojo, no para dar soluciones, sino para validar las observaciones y, sobre todo, para demostrar que se ha estado escuchando. Durante este primer mes, el aprendizaje es el trabajo principal. Y con esto llegamos al final de este análisis. La lección de la historia de Chris es bastante clara, ¿no? La pregunta que queda en el aire es para cualquier persona que asuma una nueva posición de liderazgo. Al final del día, la elección es así de simple. ¿Se caerá en la trampa de la acción o se hará la inversión más inteligente de todas y se priorizará el aprendizaje? Hola, hoy vamos a meternos de lleno en un tema, pues, súper importante para quien está empezando en un nuevo puesto de liderazgo. ¿Cómo acelerar ese aprendizaje para ser efectivo rápido, ¿no? Exacto. Tenemos material que habla justo de esas transiciones, sobre todo de los famosos primeros 90 días. Y la idea es entender por qué es tan vital aprender rápido, dónde se suele tropezar. Que pasa mucho. Sí, y lo más importante, ¿cómo se puede hacer esto de forma sistemática? O sea, para ganar credibilidad y tomar buenas decisiones pronto. Claro. Y para empezar, tenemos una historia. La de Chris Hadley, un líder que, empezó con el pie izquierdo. Uf, sí, una historia muy ilustrativa. Precisamente por eso, ¿no? Por actuar antes de pararse a aprender. ¿Es una lección fuerte? Totalmente. Chris venía de Dura Corporation, una empresa exitosa, ¿sabes? Tecnología de punta, equipo motivado, y de ahí se va a Phoenix Systems. Que era todo lo contrario, ¿verdad? Pues sí, empresa con problemas, tecnología vieja, la moral por los suelos, y a él lo llevaron para darle la vuelta. Y llegó con todo. O sea, de entrada dijo, sus procesos no sirven, ¿no? E intentó imponer el modelo de Dura. Ajá. Y contrató consultores externos que, básicamente destrozaron al equipo y la tecnología en su informe. ¡Qué fuerte! Y encima compartió el informe. Imagínate. Y luego, ¡pum! Reorganización total al estilo Dura. Muy directo. Quizá demasiado. Y las consecuencias, claro. Inmediatas. Productividad para abajo, un lanzamiento clave en riesgo, la moral, ni te cuento. Su jefe tuvo que hablar con él muy seriamente. ¿Qué le dijo? Algo así como, oye, te echaste a casi todos encima. Necesito que mejores la calidad, no que la empeores. Y le soltó las preguntas clave, ¿sabes? A ver. ¿Cuánto tiempo te tomaste para entender cómo funcionan aquí? ¿Sabías que llevaban años pidiendo inversión? ¿Te fijaste en lo que lograban con tan pocos recursos? El mensaje fue clarísimo. Párale, escucha. Y parece que le cayó el 20, ¿no? Pues sí. Al final, Chris bajó la velocidad, habló con la gente, descubrió cómo se las ingeniaban con pocos recursos. Entendió por qué su nueva estructura no funcionaba. Exacto. Admitió que tenía que ajustar, prometió mejorar la tecnología y la formación antes de seguir con los cambios. Básicamente reconoció que había juzgado sin saber. Ahí está el meollo del asunto, ¿no? Totalmente. El error principal de Chris, y créeme, es súper común, fue subestimar cuánto necesitaba aprender. Dio por hecho que lo que le funcionó antes iba a funcionar igual. No invirtió tiempo en entender la nueva realidad, la historia, la cultura, lo que el equipo realmente podía hacer. Y eso lo llevó a malas decisiones. Claro. Y adiós credibilidad inicial. La lección aquí es fundamental. Lo primero que tiene que hacer un líder en transición es acelerar su propio aprendizaje. De eso depende todo lo demás. Ok, aquí se pone bueno. Si aprender es tan crucial, ¿por qué falla tanto? Digo, Chris tropezó, pero ¿cuáles son esas trampas típicas?
Pues mira, hay varias razones por las que este aprendizaje inicial se descarrila. Una es simplemente sentirse abrumado. Demasiada información nueva, ¿no? Exacto, es un mar de cosas y no sabes ni por dónde empezar. Y el instinto de muchos es centrarse en lo técnico, el producto, la estrategia. ¿Y se olvidan de lo demás? Se olvidan de lo cultural y lo político, que muchas veces es lo que de verdad importa. Chris se enfocó en procesos técnicos, pero no captó la moral del equipo ni su historia. Mencionas algo interesante, que pocos líderes saben realmente diagnosticar una organización. Suena lógico, pero si es tan básico, ¿por qué es tan raro? Es que suena contraintuitivo, ¿verdad? Pero piensa, la mayoría de los líderes suben por su experiencia en un área, no por ser analistas organizacionales. Claro, son expertos en marketing o en finanzas. Exacto. A menos que vengan de consultoría o de ciertos roles de RH, pues no suelen tener las herramientas ni el enfoque para hacer un diagnóstico estructurado. Y a eso se suma que no planean aprender. No. Justo, no se sientan a decir, a ver, ¿qué necesito saber ya? ¿Cómo lo averiguo? Aprenden cómo va saliendo de forma reactiva. Y luego están las barreras más internas, digamos. Una es ignorar la historia, no preguntar cómo llegamos hasta aquí. ¿Por qué es tan peligroso eso? Pues porque si no entiendes el pasado, corres el riesgo de destruir algo valioso sin querer. Claro, igual ese proceso que parece viejo tiene una razón de ser. Exacto. O cumple una función oculta que no ves. Y otra barrera interna muy fuerte es la urgencia de actuar. Esa necesidad de hacer algo ya. Demostrar resultados rápido. Sí, y muchas veces viene de la propia inseguridad del nuevo rol. Y esa urgencia puede llevar a la espiral de la muerte. Suena fatal. Y lo es. Actuar sin saber, te equivocas, pierdes credibilidad, la gente te comparte menos información. Porque ya no confían o tienen miedo. Claro. Y con menos información, tus siguientes decisiones son todavía peores. Es un círculo vicioso terrible. Qué ironía que mostrar ganas de aprender genere más confianza. Pues sí, mucho más que lanzarse a actuar a lo loco. Y la última trampa, la que le pegó a Chris. Llegar creyendo que tienes la respuesta. El clásico error del trasplante le llaman. Creer que lo que funcionó en tu empresa anterior va a jalar igual aquí. Como Chris con el modelo Dura. Exacto. La organización lo ve como un cuerpo extraño y lo rechaza. Aunque te contraten para cambiar las cosas, necesitas entender la cultura y la política local para adaptar tu plan. No puedes solo llegar y decretarlo. Entendido. El riesgo es actuar con información a medias o con ideas equivocadas. Si queremos evitar esas trampas, ¿cómo le hacemos? Mencionas ver el aprendizaje como una inversión. Exactamente. Hay que cambiar el chip. Tu tiempo y tu energía son limitados, ¿verdad? Claro, invertirlos en aprender no es perder el tiempo, es generar un activo súper valioso, conocimiento útil. ¿Y qué es conocimiento útil? Pues aquel que te permite tomar decisiones mejores y más rápido. En el caso de Chris, ¿qué habría sido conocimiento útil? Imagínate que hubiera sabido 3 cositas clave desde el principio. 1, que la dirección anterior había ignorado las peticiones de inversión del equipo por años. Ok. 2, que a pesar de eso, el equipo había sacado resultados buenísimos. Ajá. Y 3, que había un orgullo muy fuerte en esos logros fruto de su propio ingenio. ¿Te imaginas? Esa información habría cambiado todo su enfoque inicial. Totalmente. Otra comunicación, otras acciones. Claro. Y para que esa inversión en aprendizaje funcione, tiene que ser efectiva y eficiente. Explícame eso. Efectiva es enfocarte en lo importante. ¿Qué necesito saber ya para las próximas decisiones? Y eficiente es encontrar las mejores fuentes y los mejores métodos para obtener ese conocimiento rápido. Y Chris falló en las dos. Pues sí, no se enfocó en lo crucial, cultura, historia, política, y su método, imponer consultores sin contexto, fue pésimo para ganar conocimiento real y sobre todo credibilidad. Entonces, ¿cómo estructuramos este aprendizaje para que sí funcione? Hablas de un proceso sistemático, de una agenda de aprendizaje. Es que no puede ser al azar. Necesita un ciclo, recoger información, analizarla, crear hipótesis y luego validarlas. ¿Y por dónde se empieza? Definiendo tu agenda de aprendizaje. O sea, ¿cuáles son mis preguntas clave en este momento? Idealmente, empiezas a pensar en esto antes de tu primer día. Primero preguntas generales y luego más específicas, supongo. Exacto.
Conforme aprendes, tus preguntas se vuelven hipótesis que puedes probar. ¿Y qué tipo de preguntas ponemos en esa agenda? ¿Sugieres organizarlas por pasado, presente y futuro? ¿Me das una idea? Claro, para el pasado buscas entender el contexto, cómo le ha ido a la empresa, cómo medían el éxito, por qué pasaron cosas buenas o malas antes, qué cambios hubo. La pregunta clave es, ¿cómo llegamos hasta aquí? Entendido. ¿Y el presente? Ahí buscas entender cómo funcionan las cosas, la visión y estrategia real, no solo la que dicen, quién es quién tiene capacidad, influencia, cómo operan los procesos importantes, dónde puede haber problemas escondidos, culturales, políticos, y también dónde hay chances de lograr algo rápido, victorias tempranas. Ok. ¿Y el futuro? Ahí explora los retos y oportunidades que vienen, qué se puede hacer ya, qué barreras hay para el cambio, técnicas culturales, políticas, con qué recursos cuentas, qué capacidades hay que desarrollar o qué cosas de la cultura hay que proteger o cambiar. Muy completo. Y además de qué preguntar, dices que es importante equilibrar los tipos de aprendizaje, no solo lo técnico. Fundamental. ¿Necesitas lo técnico? Sí, mercados, tecnología. Pero igual de importante es lo interpersonal, conocer a tu jefe, a tus pares, a tu equipo. La gente. La gente. Y lo cultural, las normas no escritas, los valores, cómo se hacen las cosas aquí, que puede ser diferente hasta entre áreas de la misma empresa, ¿eh? Cierto. Y finalmente, lo político, la estructura informal de poder, las alianzas, quién mueve los hilos de verdad. Este es vital y muchas veces el más difícil de ver para el nuevo. Ignorarlo es peligrosísimo. Vale, ya tenemos la agenda y los tipos de aprendizaje. Ahora, ¿dónde encontramos las respuestas? Dices que hay que combinar datos duros con conversaciones. Sí, necesitas las dos cosas. Los datos duros, informes, números, planes, te dan la estructura. Pero la información blanda, la que sale en las conversaciones, te da el contexto. La interpretación es clave para entender la estrategia real, la cultura, la política. ¿Y quiénes son las fuentes clave para esas conversaciones? Hay que buscar fuera y dentro. Fuera, clientes, ¿qué opinan? Proveedores, ¿cómo te ven? Distribuidores, logística, competencia, analistas externos, visión objetiva. Ok, la visión externa. La gente de operaciones, de investigación y desarrollo, procesos base, ventas, que pasa en el mercado, staff, finanzas, RH, legal, cada uno con su ángulo. Y hay dos roles que son oro molido. ¿Cuáles? Los integradores, como los gerentes de producto o de proyecto, que ven cómo se conectan o chocan las distintas áreas. Y los historiadores naturales. Los veteranos. Esos meros. Los que llevan años ahí y conocen la historia no oficial, la cultura profunda, la política interna, son una mina de información contextual. ¿Y sugieres empezar a buscar esto antes del día 1? Totalmente. Busca en Internet, noticias, LinkedIn, la web de la empresa y si puedes, habla discretamente con ex empleados o gente que conozca la organización. Te da una primera idea de la cultura y los retos. Tenemos agenda fuentes, pero dices que depender solo de charlas informales no es eficiente y te puede sesgar. ¿Recomiendas métodos más estructurados? ¿Por qué? Porque las charlas informales, aunque son útiles, te quitan mucho tiempo y fácil te formas una opinión basada en anécdotas o en quién habla más fuerte, ¿sabes? No siempre es lo más representativo. Claro. Un enfoque estructurado te permite comparar la información de forma más sistemática y rápida. Por ejemplo, es mucho mejor empezar entrevistando a tu equipo uno a uno antes de juntarlos a todos. ¿Y cómo haces esas entrevistas uno a uno para que sirvan? Usando un guión consistente. Te presentas, explicas qué quieres aprender, preguntas sobre su rol, su perspectiva y, lo más importante, les haces las mismas preguntas clave sobre el negocio a todos. El texto sugiere 5 preguntas esenciales que son muy poderosas. A ver, ¿cuáles son? 1. ¿Cuáles son los mayores desafíos del equipo o la organización? 2. ¿Cómo los están enfrentando? 3. ¿Cuáles son las mejores oportunidades que no se están aprovechando? Ok. 4. ¿Qué se necesitaría para aprovecharlas? Y 5. Si estuvieras en mi lugar, ¿en qué te enfocarías primero? Buenas preguntas, muy buenas. Y como las haces igual a todos, comparas rápido. Y no solo escuchas qué dicen, sino cómo lo dicen.
¿Son directos o le dan vueltas? ¿Asumen responsabilidad o culpan a otros? ¿Ven el panorama completo o solo su pedacito? Es un diagnóstico rápido súper valioso. Y después de las entrevistas individuales, ¿qué sigue? Pues es útil tener una reunión con todo el equipo. Compartes tus primeras impresiones, abres la discusión. Ahí ves cómo interactúan entre ellos y les demuestras que estás escuchando y aprendiendo rápido. También mencionas otros métodos: encuestas, focus groups, analizar decisiones pasadas, mapear procesos, visitar plantas o mercados. El análisis FODA. Sí, el FODA. Fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Incluso procesos más formales, como uno que tenía GE para integrar líderes nuevos, con un facilitador y todo. La idea es usar una combinación, ¿no? Claro. Exacto. No hay una sola receta. Lo importante es usar alguna estructura, aunque sea sencilla, para que el aprendizaje sea intencional, eficiente y no te dejes llevar solo por las primeras impresiones. Y todo esto nos lleva a la necesidad de tener un plan de aprendizaje concreto. Ya no solo qué quieres saber, sino cómo lo vas a averiguar. Precisamente. El plan de aprendizaje es pasar de tu agenda, el qué, a acciones específicas, el cómo y cuándo. ¿Con quién vas a hablar? ¿Qué documentos vas a revisar? ¿Qué métodos usarás? ¿En qué orden? Y es parte clave del plan general de los 90 días. Fundamental. De hecho, si no hay una crisis que atender, aprender debería ser tu foco principal los primeros 30 días. El texto propone un modelo simple. Antes de empezar, investigar online, hablar con contactos, hacerte tus primeras ideas. Al empezar, revisar documentos internos, hacer las entrevistas 1 a 1, ver si lo que dicen coincide con la realidad, hablar con tu jefe. Ajá. Y al final del primer mes, reunión de equipo con tus hallazgos, hablar con gente de fuera, clientes, proveedores, analizar procesos clave, buscar a los integradores e historiadores, refinar tus ideas y volver a hablar con tu jefe. Suena lógico, ¿no? Sí, es una secuencia lógica. Te da una estructura para ir construyendo conocimiento poco a poco y de forma ordenada. Por último, se recalca algo que parece obvio, pero chance no lo es tanto. Buscar ayuda. Fundamental. A ver, la responsabilidad de aprender es tuya, sí, pero pedir ayuda acelera todo muchísimo. Tu jefe, tus compañeros, tu equipo, todos pueden ser fuentes valiosísimas y ayudarte a entender cómo son las cosas. Exacto. ¿Y cómo pides ayuda sin parecer que no sabes nada? Pues siendo claro, decir, oigan, estoy tratando de entender esto, ¿cómo me pueden ayudar? No tener miedo a preguntar o a mostrar que no tienes todas las respuestas. Eso se valora. Supongo que esto es todavía más importante si vienes de fuera de la empresa, o incluso si te mueves entre divisiones con culturas distintas. Sin duda. Las culturas y las redes políticas pueden ser como países diferentes. Si hay programas de onboarding, de bienvenida, digamos, hay que aprovecharlos al máximo. Y si no, ser proactivo. Pide que te presenten gente clave, pregunta directo, oye, ¿cómo se hacen las cosas aquí realmente? Pedir ayuda es inteligente, no débil. Exacto. Es una señal de inteligencia acelerar tu curva de aprendizaje. Queda clarísimo. Aprender en un nuevo rol no es algo pasivo, ¿eh? Es un trabajo activo, planeado, casi estratégico. Es la base para la credibilidad y para lograr resultados. La clave parece ser controlar esa urgencia de actuar y no aplicar recetas de cocina sin entender bien dónde estás parado. Ese es el corazón del asunto. El objetivo es entender a fondo y con matices la situación, la historia, la gente, la cultura, la política interna, antes de lanzar grandes cambios. Y usar métodos estructurados, buscar diferentes puntos de vista. Y ver este proceso como una inversión crítica de tu tiempo inicial. Eso es lo que diferencia un buen arranque de uno accidentado como el de Chris. Un cambio de enfoque importante sin duda. Y mira, para dejar una idea picando, hemos hablado mucho de diagnosticar lo formal, los procesos, la estrategia escrita. Pero, ¿cómo usamos este aprendizaje estructurado para descifrar las reglas no escritas, los verdaderos centros de poder e influencia? Lo informal. Exacto. Esos elementos que no están en el organigrama, pero que a menudo deciden si algo funciona o no más allá del plan oficial. ¿Qué estrategias podríamos usar para mapear activamente ese paisaje político subterráneo desde el día 1? Ahí se los dejamos de tarea para seguir pensando.